Ok, mis hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sinceramente es maravilloso. No sé si pueden ustedes experimentar la paz del Señor. Vamos a ir a Juan 14. Juan 14. Versículo 8 y 9. ¿Ya llegaron ahí? Ok, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Este es el tema número 21, mis hermanos, de la serie que estamos llevando. Jesús es el modelo a seguir. Ojalá que tengamos ese deseo de ser como Jesús, de ser como Cristo. Ya hablamos un poquito con respecto al deseo, mis hermanos, a los deseos que un cristiano debe de tener. El día de hoy el tema es: el Hijo es el reflejo de su Padre. El Hijo es el reflejo de su Padre. Voy a encomendarme al Señor. Señor, mi Dios, te pido, Señor, de tu gracia, Padre Todopoderoso, para poder compartir esta palabra que tú has dispuesto para el día de hoy. El alimento que vamos a recibir, Señor, mi Dios, bendice la vida de mis hermanos, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Expulsa todo tipo de pensamientos que hay en nuestras cabezas, Señor, y concentrarnos totalmente en recibir ese alimento, Señor, mi Dios. Hagamos de cuenta que estamos ahí en esa mesa que tú nos dice, que tu palabra dice que nos invitas a esa mesa para comer contigo, Señor. Y el día de hoy vamos a poner atención, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Denos de tu gracia, Señor, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. El tema del día de hoy: el Hijo es el reflejo de su Padre. En los versículos que leímos en este momento, ¿será que usted puede ver el Hijo reflejando al Padre ahí? ¿Sí o no? Él dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí, mis hermanos, el Hijo reflejando al Padre. El Hijo, podemos ver el Hijo reflejando al Padre. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús contestó esto con toda seguridad a Felipe. Él no titubeó, él no dijo: ay, pues no sé quién soy. No, él no titubeó, sin duda alguna. Él dijo: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no. También el Padre expresándose a través del Hijo ahí también. Podemos ver esto, esta unión, esta comunión entre el Hijo y el Padre, mis hermanos. El Padre hablando por medio del Hijo y el Hijo hablando del Padre en estos versículos. Y Jesús no dudó ni un poquito, mis hermanos, para decir: yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me conoce ha conocido al Padre. Fíjense, mis hermanos, tanto tiempo que haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mis hermanos, Jesús es el reflejo del Padre eterno. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí dice Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La relación de Jesucristo en la tierra, mis hermanos, fue el apocalipsis, desvelamiento del Padre.
Conocer a Cristo en su verdadero carácter interior es conocer al Padre. El Hijo es el reflejo de su Padre. Ojalá que Dios, mis hermanos, nos hable el día de hoy. Tengo ese deseo, ¿verdad? Que Dios ponga algo en nuestros corazones el día de hoy. ¿Ok? Vamos a Juan, ahí mantengamos en Juan porque vamos a leer muchos versículos ahí el día de hoy. En Juan 1:18, fíjese qué es lo que dice ahí nuestro Señor Jesús. Juan 1:18. Dice ahí, mis hermanos, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. ¿Quién le ha dado a conocer al Padre, mis hermanos? El Hijo. El Hijo es el reflejo de su Padre. Como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Como el Padre es todopoderoso, mis hermanos, el Hijo también es todopoderoso. En Apocalipsis dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es nuestro Señor Jesús. Como el Padre es omnisciente, Cristo es omnisciente. En fin, mis hermanos, siendo Dios, o sea, Cristo siendo Dios, posee todos los atributos del Padre, y esto los tenía aquí en la tierra, los atributos del Padre. Por eso Él dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conocen. Es algo muy importante, mis hermanos. En Juan 10:30, leamos Juan 10:30. ¿Qué dice Jesús ahí, mis hermanos? Ahí nos vamos a mantener en Juan, nada más que vamos a leer varios versículos y capítulos. Juan 10:30 dice ahí: mi Padre, es el 10:30, Juan 10:30. Yo y el Padre, dice, uno somos. Fíjese, yo y el Padre uno somos. Aquí podemos apreciar la unidad del Hijo del Padre, y del Hijo y del Padre. El Padre y yo uno somos. En Juan 12:45, un capítulo más, 12:45, pongamos atención, mis hermanos, dice, fíjese qué es lo que dice ahí: el que me ve, ve al que me envió. ¿Sí podemos ver que el Hijo es el reflejo de su Padre? ¿Sí o no? El que me ve, gracias. El que me ve, ve al que me envió. Jesús, mis hermanos, aquí Jesús podemos ver que Él no dependía de sí mismo. Él dependía totalmente del Padre, porque de otra manera no podía ser el reflejo de su Padre si Él vino a hacer su propia voluntad. Él dijo: el que me ve, ve al que me envió. Aquí conocemos que Jesús era totalmente el reflejo del Padre. Él reflejó con su vida, mis hermanos, los atributos o la imagen o el carácter del Padre. ¿Cómo podemos ver que Jesús fue el reflejo de su Padre, mis hermanos? Podemos ver en sus palabras, en sus hechos, en sus obras, y también al darle honra y gloria al Padre. A eso vino nuestro Señor Jesús. En Juan 14:24, Juan 14:24,
Fíjese qué dice aquí. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese, Jesús, mis hermanos, reflejando al Padre por medio de sus palabras, y a él, fíjese, con hablar, mis hermanos, hablar es lo más fácil que nosotros podemos hacer, ¿sí o no? Es lo más fácil, no, hombre, a veces no nos pueden callar, hablamos y hablamos y hablamos, pero Jesús, mis hermanos, Jesús, Él dijo: todo lo que han escuchado de mí son las palabras de mi Padre. Así como Él me las dice, yo escucho de Él, yo les digo a ustedes. O sea, ahí podemos aprender de que Jesús, con hablar, imagínense, con hablar, Él no habló nada más por hablar, sino que Él habló las palabras del Padre. Hasta ahí, mis hermanos, hasta ahí podemos notar la obediencia de Jesús, hasta con sus palabras. Esta manifestación de Jesús, de que sus palabras no eran de sus propias palabras, de sus propios pensamientos, podemos ver, mis hermanos, esto en los evangelios muchas veces. Juan 7:16. Juan 7:16 qué bueno que traen Biblia. Dice: Jesús le respondió y dijo, fíjese, ¿qué es lo que dice ahí? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otra versión dice: lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. Y nosotros, los hombres, los humanos, mis hermanos, cometemos un grave error al tener un conocimiento de la Biblia, y a veces nosotros enseñamos nada más por enseñar, y a veces abundamos más en nuestras propias palabras y no enseñamos la palabra de Dios. Es muy importante, mis hermanos, que usted vea este principio tan importante, que Jesús dijo: mi doctrina, o sea, mi enseñanza, de lo que yo les enseño, no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8, 26 al 28. Juan 8, 26. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago, fíjese, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Fíjese, en sus palabras, mis hermanos, era sujeto hasta en sus palabras. Él no decía más de la cuenta, él no agregaba más de la cuenta. Él decía totalmente lo que escuchaba decir de su Padre, de lo que escuchaba que el Padre le dijese, que enseñaba. Es algo muy importante que podemos aprender de esto. Entonces, rechazar la palabra del Hijo es rechazar la palabra del Padre, o el mensaje, o la enseñanza del Padre. El Padre eterno, mis hermanos, las enseñanzas hacia nosotros los hombres. Ahí vimos que Jesús era el reflejo del Padre hasta en sus palabras y hasta en sus enseñanzas. Ahora vamos a ver Jesús reflejando al Padre, mis hermanos, como Hijo en sus obras, en sus hechos.
Juan 14:31. Fíjese que Juan abundó en esto, mis hermanos. Si nos damos cuenta, hemos permanecido en el Evangelio de Juan. Juan 14:31. Vamos ahora a ver, ya conocimos ahora que Jesús reflejó a su Padre por medio de sus palabras, ahora por medio de sus obras, sus hechos. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca, fíjese, que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice? Así hago. Ahí, nada más hasta ahí vamos a leer. ¿Cómo? No quiero adelantarme, pero no quiero dejar de escapar de lo que les voy a decir. ¿Cómo, mis hermanos? Dice ahí, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo voy a yo, mis hermanos, demostrar que amo a Dios? ¿Cómo usted demuestra que ama a Dios? ¿Haciendo su propia voluntad o haciendo lo que el Padre le manda hacer? Ahí están los hechos, las acciones, en la manera de vivir. Juan 15:10, busque Juan 15:10, pero voy a leer Juan 14:31 en palabra de Dios para todos. Dice: pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago, fíjese, dice, y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. En otra versión, como yo, como hijo, mis hermanos, como hijo terrenal, hijo de mi Padre, ¿cómo yo voy a reflejar que amo a mi Padre? Obedeciéndolo. Los jóvenes que están, bueno, la jovencita que está aquí, ¿cómo tú vas a demostrar que amas a tus padres? Es obedeciendo lo que tu padre o lo que tu mamá, tu papá te dice qué hacer. Es lo que nos está diciendo Jesús aquí. El mundo sabe que amo a mi Padre. ¿Por qué sabe? Por lo que hago, por lo que Él me ordena hacer. Los mandamientos del Padre, mis hermanos, eran el motivo secreto de nuestro Señor Jesús. Precisamente cuando estaba a punto de terminar su ministerio, cuando Él casi iba en los últimos días o las últimas horas antes de su muerte, mis hermanos, Él obedeció. Y Él dijo, Juan 15:10 dice, leamos Juan 15:10. Estamos conociendo las obras, los hechos de nuestro Señor Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y qué dice? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es permanecer en Cristo, mis hermanos? Es obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. De esa manera nosotros permanecemos en su amor, porque Él nos enseña, Él nos da esta lección. Él no es como los fariseos. Los fariseos dicen que enseñaban, mas no hacían. ¿Ok? Y Él aquí nos está dando la muestra, mis hermanos. ¿Cómo es permanecer en el amor de Dios? Es haciendo la voluntad de Dios. Las maravillas o sus maravillosas obras, así como sus maravillosas palabras de nuestro Señor Jesús, fueron, mis hermanos, manifestación de la gracia y del poder de Dios operando por medio del Hijo. O sea que cuando usted habla y cuando usted vive la palabra de Dios, es la gracia y el poder manifestándose a través de su vida suya. Juan 14:11 dice, Juan 14:11,
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por las mismas obras. En otra versión dice, al menos crean en mí por lo que hago. Fíjense, mis hermanos, aquí Jesús está diciendo, bueno, si no creen lo que yo les digo, por lo menos crean en lo que yo hago, en la manera de yo vivir, en la manera de yo actuar, en mi manera de ser como ustedes. Juan 10:37 al 38. Juan 10:37 al 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Fíjese, si yo no hago las obras de mi Padre, pues no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Wow, mis hermanos. En otra versión dice: si no hago lo que mi Padre quiere, entonces no me crean. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así de una vez por todas sabrán que mi Padre y yo somos uno. Este es algo maravilloso, mis hermanos. En la manera que Jesús, mis hermanos, reflejó al Padre, fíjese, en la manera que Jesús reflejó al Padre fue en la manera que Él se glorificó en Él. El Padre se glorificó por medio del Hijo. Voy a leer rápidamente Juan 14:13. Si usted es rápido, lo puede leer ahí. ¿Cómo es que se glorifica el Padre, mis hermanos? Por medio del Hijo. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, dándole honra al Padre por medio del Hijo. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. Honrar al Padre, mis hermanos. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestras vidas. Para que el Padre pueda ser glorificado es por lo que Él, mis hermanos, lo que Él, o sea Jesús, no se agradó a sí mismo, sino que habló las palabras e hizo las obras de su Padre, y ahora promete también responder la oración de todos nosotros a través de su nombre, para que el Padre, que es representado por el Hijo, pueda ser glorificado en Él. Este es algo maravilloso que nosotros podemos entender. Llévalo esto en su corazón, mis hermanos, en su mente. Jesús no se agradó a sí mismo. Él nos dio el ejemplo. Según lo que hemos visto hasta ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue el reflejo, ¿sí o no?, de su Padre. ¿Sí o no? Él representó a su Padre aquí en la tierra como representante. Él nos da el ejemplo. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo de ser como Jesús? Ahora lo vamos a aplicar en nosotros los cristianos, nosotros que ya tenemos al Espíritu de Dios, nosotros que decimos que ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Sí? Tiene que creerlo, porque si no lo cree, pues no va a ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces vamos a aplicarlo de dos maneras, mis hermanos. Ojalá que Dios nos hable. Primero, vamos a aplicarla como padres que somos,
y después como hijos que somos, en lo que hemos visto de Jesús y el Padre. Según un estudio realizado, fíjese esto, mis hermanos, no es un estudio cristiano, pero es un estudio en los medios de comunicación. Dice que según este estudio, mis hermanos, de que los hijos son el reflejo de nosotros los padres, dice que es preocupante. O sea, preocupa mucho de que nuestros hijos son el reflejo de sus padres, de nosotros nuestros padres. Es preocupante. Ahora yo me hago esta pregunta. Ustedes también se puede hacer esta pregunta. ¿Será que el Padre eterno, se preocupó de su Hijo Jesús cuando lo mandó a la tierra? ¿Será que Él se preocupó? ¿Será que me va a representar Jesús, mi Hijo? ¿Será que o voy a quedar avergonzado? ¿Será que Él se preocupó, mis hermanos? Usted hágase esa pregunta. ¿Será que el Padre se preocupó a la hora de enviar a Jesús a la tierra? Nacer de una mujer como todos nosotros nacimos. ¿Será que Él estaba preocupado? Ay, ¿cómo le irá a ir a mi hijo? Nuestros hijos en lo natural, ellos nacen con ciertos rasgos de nosotros los padres, físicamente hablando. ¿Sí o no? ¿Qué tanto se parece tu hijo a ti, físicamente hablando? Tú como mamá, tú como papá. Hay mujeres que dicen, bueno, por ejemplo, con el permiso de mi esposa, voy a comentar esto. Me dice con Sarita, me dice, sinceramente no me dejaste nada, todo se parece a ti, hasta la manera de dormir, o sea, absolutamente todo. Y ella dice, yo tuve mi vientre 9 meses, me dio dolor y no, hombre, sufrí mucho, y para que se parezca a ti totalmente. ¿Sí o no? Las madres dicen eso. Pues tienen razón, ¿no? Tienen razón, porque ellas son las que sufren. Un embarazo es difícil, mucho más difícil, por ejemplo, el parto cuando llega ese momento, ¿no? Entonces, mis hermanos, los hijos se parecen a los padres. Si el padre sufre de alguna enfermedad, también sus hijos podrían sufrir esa enfermedad. Ya lo traen en sus genes, en su genética, ya lo traen ahí. Ahora, mis hermanos, el carácter de nosotros los padres. ¿Cómo es nuestro carácter? Así también podría ser nuestros hijos. Ellos son, mis hermanos, nuestro reflejo y nosotros su espejo. Ahora seamos el mejor espejo en lo que ellos puedan verse. Esforcémonos. La pregunta es, ¿en realidad los hijos son el reflejo de los padres? Ojalá que esto nos preocupe, mis hermanos. Nos preocupe esta información, esta investigación que hicieron. Dice que es preocupante saber que los hijos reflejan a los padres. Tus hijos, mis hermanos, mis hijos, los niños, dicen que son como una esponja, es decir, absorben todo lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros hacemos, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos, cómo somos con los demás, cómo somos allí en el hogar, en la casa, nuestro comportamiento, todo eso ellos están absorbiendo absolutamente todo. Me pongo a pensar que José y María, no tengo duda de que ellos fueron también padres ejemplares para el Señor Jesús
aquí en la tierra. ¿Sí o no? Fueron padres ejemplares. Les enseñaron los primeros principios bíblicos al Señor Jesús. Todo entonces, mis hermanos, lo que pasa en nuestro entorno, cómo nos comportamos cuando pasamos algún apuro, alguna tristeza, algún dolor, cómo nos comportamos en los días difíciles, si realmente creemos a Dios, si realmente, mis hermanos, le tenemos fe a Dios, a quien nosotros decimos creer en Dios. El tema pasado, el domingo pasado, hablamos de la fe. Tenemos que creer en lo que leemos, en lo que se nos enseña, en lo que leemos en esta palabra de Dios. Tenemos que creerla. Cuando cantamos, tenemos que creer lo que cantamos. Si cantamos que hemos sido perdonados, debemos de creer eso. Porque, mis hermanos, si nosotros somos unos padres que no somos comprometidos con nuestra fe, nuestros hijos tampoco van a ser comprometidos con lo que estamos enseñando. Si nosotros no nos respetamos aquí en la iglesia, no nos saludamos como adultos, ya como padres, no nos saludamos, no nos damos un abrazo al recibir, a dar la bienvenida, también nuestros hijos van a ser igual que nosotros. Si nosotros no le damos el lugar que corresponde, yo como padre no le doy lugar a mi esposa, tampoco ellos van a respetar a su mamá. O viceversa. Si mi esposa no me respeta a mí, estoy reflejando eso, mis hermanos, que también los hijos no van a respetar al papá. ¿Sí o no? Todos, mis hermanos, vamos a enseñarle a nuestros hijos que creemos en un Dios vivo, que estoy comprometido en el servicio a Dios. Estoy comprometido, mis hermanos. ¿Qué tanto de importancia le damos a la iglesia? ¿Qué tanto de importancia le damos, mis hermanos, a la iglesia? ¿Qué tan comprometido soy yo con la iglesia? De esa manera, mis hermanos, están viendo nuestros hijos. Si nosotros, un ejemplo, si yo como padre vengo un domingo sí, otro domingo no, y un día me ven orar por la comida y el otro día no me ven orar, el otro día ando diciendo barbaridades, entonces, ¿qué estoy demostrando a mis hijos? No estoy demostrando que yo adoro, que yo temo a Dios. ¿Sí o no? Hay un ejemplo bíblico, mis hermanos. Voy a hablar un poquito con respecto a esto de Abraham como padre en el Antiguo Testamento. Abraham, mis hermanos, él le enseñó a su hijo una fe genuina. Le enseñó a creer en Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara al pequeño Isaac, Isaac iba también con él. De eso hablamos también hace 15 días, ¿no? O hace 20 días, yo pienso, cuando el pueblo de Israel fue al desierto y Moisés dijo, no, todos tenemos que ir, los niños, todo, absolutamente todo. Entonces, aquí Abraham, mis hermanos, Abraham se llevó a Isaac. Isaac le dijo, ¿dónde está el holocausto? Fíjese, él siendo pequeño ya sabía que era un holocausto, que era una ofrenda al Señor, que era hacer un sacrificio al Señor. ¿Será que el día de hoy nuestros hijos saben a qué venimos a la iglesia? ¿Será que ellos saben qué es lo que venimos a hacer aquí en la iglesia? Y Abraham le contestó, le dijo, Dios proveerá. Ahí le estaba dando, mis hermanos, esa enseñanza de fe en el Señor.
Dios proveerá, hijo. Vamos a ofrecer sacrificio. Pero así como lo enseñó la fe genuina, creer en Dios, también le enseñó cosas malas. Y una de ellas, mis hermanos, es mentir. ¿Cuántos sabemos que cuando Abraham negó a Sara y dijo, es mi hermana? ¿Sí nos acordamos? Cuando dice que llegaron a una ciudad y dijo a Egipto, llegaron 2 veces negó a Sara. Di que eres mi hermana. No, di que no eres mi esposa porque me podrían matar por tu belleza. Fíjese que el otro día estaba meditando así una comilla de la enseñanza. Fíjese, cuando Abraham negó a Sara, ya estaba en la edad de los 90 años. Allí más o menos. Y yo me puse a pensar, ¿qué tan hermosa era Sara? Que imagínense un rey fijándose en una ya señora adulta de 90 años y queriéndola tener como mujer. Imagínense, mis hermanos, o sea, era una mujer súper hermosa. ¿Sí o no? Bueno, entonces, mis hermanos, ahora volviendo al tema, en Génesis 26 al 7, bueno, Abraham había mentido de su esposa. Ahora, mis hermanos, Abraham, en Génesis 26, del 7 al 8, ahí habla ya de Isaac. Del 7 al 8, dice: habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, igual que su padre. Mintió. Por eso es muy importante, mis hermanos, ser honestos, cabales en frente de nuestros hijos. Seguramente, mis hermanos, ser padre es un desafío. Nadie nace sabiendo ser padre. Ellos dicen que no hay un manual que te diga cómo ser padre, dicen, ¿verdad? Ser padre es algo difícil. Debemos de dividir el tiempo para estar con los hijos, para hacer las tareas, estar en el trabajo. Tenemos que ser inteligentes con ellos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Puesto que nuestros hijos, mis hermanos, aunque usted o nosotros no lo notemos, siempre están observándonos, imitando nuestras conductas. Sí, mis hermanos, los niños quieren ser como su padre o su madre. Por esa razón, mis hermanos, brindarles un ejemplo es fundamental para la educación y educarlos con base y valores y principios bíblicos. Es muy importante eso. Vuelvo a recalcar, el tema anterior hablamos de la fe. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Es imposible agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, si yo, como padre, vengo pero no tengo fe, difícilmente tendré hijos que quisieran imitar a Cristo. Si yo como padre soy inconstante, difícilmente tendré hijos comprometidos en conocer a Dios. Este es un reto para mí, mis hermanos. Entonces, el hecho de que los hijos son el reflejo de los padres, a mí, sinceramente, a mí me preocupa. A mí me preocupa, mis hermanos.
Porque yo quisiera ser un buen padre ejemplar en la fe para mis hijos, llevarlos en el buen camino, en el camino eterno, darles ahora sí que la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Pero va a depender de mí, qué tanta fe tengo yo, qué tanto le creo yo a Dios, qué tan comprometido estoy yo con Dios. Va a depender mucho de mí. Mis hermanos, si mis hijos no me ven postrado de rodillas, difícilmente podría yo ver unos hijos postrados de rodillas ante Dios. Si yo no soy un padre de oración, no soy un adorador o orador, mis hermanos, si cuando vengo aquí apenas levanto mis manos, apenas aplaudo, apenas canto, mis hermanos, ¿qué es lo que yo estoy mostrando a mis hijos? Recuerden, los hijos son el reflejo de sus padres. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesús, fe en Dios y creer lo que estamos cantando y cantamos aquí, entreguémonos al Señor. Eso va a imitar nuestros hijos. Vamos a tener hijos entregados a Dios, vamos a tener jóvenes entregados a Dios, vamos a tener hijos hambrientos de Dios, pero depende de mí, depende de usted. Inconscientemente, nuestros hijos imitan absolutamente todo, nuestros gestos, nuestras acciones, tu manera de hablar, incluso tu manera de relacionarte con los demás. Esto va de la mano, mis hermanos, con el hecho de que ellos están emocionalmente conectados con nosotros. ¿O usted no tiene una buena relación con sus hijos? ¿Cómo era la relación de Jesús con el Padre? Él dice, yo y el Padre somos uno. Así debemos de nosotros ser con nuestros hijos, uno. Y ellos sentir lo que nosotros sentimos. Cuando nosotros lloramos, que ellos también lloren con nosotros. Cuando nosotros estamos alegres y contentos, también que ellos estén contentos. La unidad, mis hermanos. Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí está, mis hermanos, la unidad de nosotros con nuestros hijos. La relación que nosotros debemos tener con nuestros hijos. El hijo es el reflejo de su padre. Hay una imagen, no sé si ustedes han visto una imagen que cuando el padre le está gritando a su esposa, también el niño está gritando también a su mamá. Pero cuando el padre le da una rosa a su esposa, también el hijo viene atrás dándole una rosa a su mamá. El hijo es el reflejo de su padre. Ahora, mis hermanos, ya vimos ahora como padres la unidad que tenía el Padre con el Hijo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a ver ahora como hijos que nosotros somos de Dios. Y obviamente nosotros como hijos también, porque mi papá aún todavía vive. ¿Cuál es mi relación con mi padre? ¿Cuál es mi relación con mi padre? ¿Cuántos de los que estamos aquí aún viven sus papás? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con ellos? Realmente, mis hermanos, estamos reflejando ahora, como hijos de Dios, ¿realmente estamos reflejando al Padre? ¿A Jesús? Por medio de nuestras vidas cotidianas.
¿Realmente hay un reflejo de Él en nosotros? Ya vimos, mis hermanos, que nuestros hijos todo imitan de nosotros. Ahora, como hijos, ¿seremos buenos imitadores de nuestro Dios? ¿Seremos buenos imitadores de nuestro Señor Jesús? A mí me falta mucho. Cuando Abraham mintió, le faltaba mucho. Así es que todos tenemos una esperanza, mis hermanos, de que algún día, si usted lo pone en ese deseo en su corazón de imitar a Cristo, algún día lo será. Cristo, mis hermanos, no nos sacó del lodo cenagoso para vivir o siendo lo mismo, no, para vivir en la manera que Él quiere. ¿Será que somos buenos imitadores de nuestro Dios? ¿Será que somos buenos imitadores de nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesús? Mis hermanos, hay hijos observándonos. Hay cámaras por todas partes, mis hermanos. Dependiendo cuántos hijos nosotros tenemos, así son las cámaras observándonos todos los días y aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Aprendamos entonces del Hijo amado, ser el reflejo de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra con los nuestros, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Donde quiera que nosotros vayamos, mis hermanos, seamos el reflejo del Padre. Que vean a Dios en mí, a Cristo en mí. Cuando a ustedes le preguntan de Cristo, cuando usted va a evangelizar a Cristo, o cuando usted le habla a Cristo, de Cristo a sus hijos, mis hermanos, usted con esa convicción que Jesús respondió, usted puede decir: hijos, tanto tiempo vivimos, ¿a poco no puedes ver el carácter de Cristo en mí? ¿A poco no puedes ver la imagen de Dios en mí? ¿Cómo soy contigo? Soy paciente, he sido paciente contigo. Yo te amo, hijo mío. Así es el Padre, así es Dios. Físicamente no te puedo enseñar cómo es Dios, pero con mi carácter, hijo, yo te enseño. En mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, con mis hechos, con mis obras, por medio de mi fe, te estoy enseñando cómo es Cristo. Anteriormente hablamos de Abraham cuando mintió. Su fe se estaba perfeccionando. Veamos otra vez Génesis 23. Génesis 23. Esto, mis hermanos, me dice mucho de la tarea que nosotros tenemos como cristianos. Génesis 23. Aquí el contexto, mis hermanos, que Sara, la hermosa Sara, ya había partido, se había muerto. Ahora Abraham está buscando una tumba para sepultar a su esposa. Y en Génesis 23:6 dice, no vamos a leer todo para avanzar el tiempo, dice: óyenos, fíjese, vamos a subrayar estas frases. Óyenos, Señor nuestro. ¿Qué dice? Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Pero quiero subrayar esto donde dice: óyenos, Señor nuestro.
eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Qué estaba reflejando Abraham ahí, mis hermanos? ¿Qué estaba reflejando Abraham ahí? La imagen de Dios, el carácter de Dios, su fe en Dios. Ahí en un capítulo, 2 capítulos anteriores, no quiero que vayan ahí, pero ahí Abimelech le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, mis hermanos, ¿qué puedo ver de Abraham? Con sus palabras, con su fe, con sus hechos, él reflejaba al Padre ahí. Él reflejaba al Padre. Aquí, mis hermanos, aquí los que estaban conversando con él, ellos ni siquiera eran pueblo de Dios. Ellos ya habitaban ahí cuando Abraham llegó. Por eso él que está pidiendo el terreno que se lo vendieran, porque ellos ya vivían ahí, ellos eran dueños de ese terreno. Pero fíjese lo que dice ahí: tú eres entre nosotros un príncipe de Dios entre nosotros. Eso, mis hermanos, me causa un reto para mí. Que se diga de mí en mi trabajo: no, tú eres un hijo de Dios. Puedo ver que tú eres un hijo de Dios. Puedo ver que Dios está contigo en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú haces. Sé que Dios está contigo. Esto me recuerda, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, en Juan, otra vez, Juan 3, cuando Nicodemo vino a Jesús. Las mismas palabras que le dijeron a Abraham, más o menos estas mismas palabras le dicen a Jesús. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba haciendo ahí nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Reflejando al Padre. La imagen del Padre, el carácter del Padre. Y estaba haciendo las obras del Padre. El ejemplo de Jesús para con nosotros es de que seamos el reflejo del Padre. Y que seamos también uno con el Padre, así como Él dijo, que ya lo leímos. No vamos a leer los versículos que hemos leído anteriormente. Dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Aquí puedo ver, mis hermanos, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Esta unidad, mis hermanos, surge de la obediencia de Jesús y se refleja en lo que dice y en lo que hace. ¿Cuánto de nosotros reflejamos a Jesús en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás? Todos nosotros a veces nos enojamos, ¿sí o no? En la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, ¿sí o no? Ahí en el trabajo donde yo estoy, ahí la hermana Rosy y el hermano Ernesto son testigos. Es un lugar estresante. Bueno, si el que no se puede controlar fácilmente pierde los estribos, mis hermanos. Y justamente ayer una señora me dice: oye, hoy te veo muy contento, y el jueves no, estabas serio, así como enojado. Me dice: es que no puede uno evitar pues molestarse por ciertas cosas. Pero yo le dije: sí, estaba enojado o estaba molesto por algo. Pero yo le dije: pero ¿me has escuchado decir una mala palabra? ¿O me has escuchado insultar a alguien? Me dice: no, hasta este momento no. Entonces, mis hermanos, donde yo quiero decir es de que tenemos que reflejar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir, de hablar y de accionar. Jesús, ya lo vimos a Jesús. Mis hermanos,
Esta expresión de Jesús que dice, yo y el Padre uno somos, allí esta expresión, uno somos, indica una relación íntima, una relación inseparable. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios? ¿Sabe usted que la palabra conocer en la Biblia significa tener intimidad? Tener, ahora sí que abiertamente decir, tener relaciones sexuales, tú y tu pareja. Se dice mucho. Dice, Adán conoció a Eva. Significa, Adán tuvo intimidad con Eva. Cuando María estaba embarazada, se dice, María no conocía varón. No quiere decir que no había visto un hombre, no, que no había tenido relación sexual con un varón, con un hombre. Entonces la palabra conocer, mis hermanos, significa intimidad. Y aquí, mis hermanos, puedo ver la intimidad del Padre y el Hijo. No estoy diciendo que ellos tenían relaciones sexuales, no se vaya por ese lado, sino que intimidad, el uno el otro, cercanía. Eso quiere el Señor que nosotros tengamos, mis hermanos. Por eso Dios dijo al hombre y la mujer, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad. Es lo mismo está diciendo Jesús y el Padre. Somos uno. Yo, el Padre, somos uno. Yo en Él, Él en mí, dice en otros versículos. Entonces, mis hermanos, Jesús nos deja el ejemplo cómo ser el reflejo del Padre cuando dice, el que me ve, ve al Padre que me envió. ¿Será que es difícil llegar a este nivel, mis hermanos? Jesús o Dios, el deseo de Dios conmigo, con usted, con esta congregación, es que nosotros lleguemos a ese nivel y que nosotros podamos decir, el que me ve, ve al que me envió. Imitamos a Cristo, mis hermanos, en ser un reflejo de nuestro Padre. Seamos dignos de Él en esta tierra. En otra versión dice, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. En determinado sentido, mis hermanos, nadie puede ver a Dios, al Padre. El otro día estaba hablando enseñando a los niños y Vicky decía, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo conocerlo? Yo le digo, es que Dios no puedes verlo físicamente. Él es espíritu. Y dice, ¿qué es espíritu? Ven, los niños tienen muchas preguntas, mis hermanos. Por eso, enseñémosles a los niños. ¿Y qué es espíritu? Bueno, espíritu, mira, mi amor, el espíritu es como el aire, o sea, tú sientes el aire, pero no lo puedes ver. Así es el espíritu, no se puede, Dios no se puede ver. Entonces, mis hermanos, por esa razón, Dios es invisible. Pero el Señor Jesús había venido al mundo para darnos a conocer, dar ese conocimiento de Dios. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dar a conocer a Dios. Jesús no nos hizo saber cómo es Dios físicamente, pero sí moralmente. Nos ha revelado su carácter, su forma de ser, su forma de hablar.
De esa misma manera, mis hermanos, nosotros como hijos tendremos que reflejar o tenemos que reflejar el carácter de Cristo, el carácter de aquel que murió por mí, dio su vida por mí, se entregó por mí en sacrificio, mis hermanos. Dice que fue llevado al matadero. No sé, el otro día me puse a ver la película de La Pasión de Cristo. No, hombre, estaba ahí llorando, mis hermanos, porque en la manera que trataron. Bueno, dice que esa película no llega quizás el 25%. No fue totalmente lo que le hicieron a Jesús. Él nos ha hecho el llamado de ser sus seguidores, ¿sí o no? Jesús dijo: todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y refléjeme en su carácter, en su vida. Niéguese a sí mismo. Jesús se negó de sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también, como a Él lo enviaron, nosotros también somos enviados. Somos enviados. Él nos ha enviado a dar nuestra vida por otros, de la misma manera que Él hizo con nosotros. Él nos ha enviado a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado. Él nos ha enviado a amar a los demás, no importando cómo sean. Tenemos que amarlos porque Dios, Cristo Jesús, nos ama tal como somos, mis hermanos. No importa cómo usted sea, Dios está obrando, está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Unos están comenzando apenas, otros ya están en este nivel, otros un poquito más alto, otros estaban aquí pero ya volvieron a caer, pero así sucesivamente, mis hermanos, somos así. Tenemos que amarnos unos con otros. ¿Cómo dice Jesús? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Que se amen unos con otros. Entonces, mis hermanos, vamos a ser como Cristo, vamos a servir a los demás, vamos a predicar el evangelio. En Mateo 10:16 dice: he aquí yo, fíjese, Mateo 10:16, búscalo, yo puedo esperar. Jesús fue enviado, mis hermanos, también Jesús nos envía a nosotros. Él dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Quién nos ha enviado, mis hermanos? Jesús nos ha enviado. Así como a él lo enviaron, a nosotros también nos han enviado. Nos han enviado a predicar el evangelio de la reconciliación, para que todos sean reconciliados con Cristo Jesús, o mejor dicho, con el Padre por medio de Cristo. Es el evangelio. Nuestra tarea es predicar el evangelio a toda criatura, mis hermanos. Hay una gran diferencia de ser hijos y creación de Dios. Todo aquel que no es nacido de Dios es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos esta tarea. Dios nos ha enviado. Y podemos decir entonces nosotros, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, la palabra que yo te digo, que tú has oído de mí, no son mías, son del Padre, son de aquel que me envió. De lo que he oído de Él hablar, son los que yo hablo. La doctrina que yo te enseño, la enseñanza de lo que yo te enseño, no son mías, son de aquel que me envió. ¿Cómo ser reflejo de nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él, mis hermanos, nos dejó esa enseñanza. ¿Cómo ser ese reflejo? Por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras obras, hechos y nuestras acciones.
Vamos a reflejar a un Dios. Vamos a reflejar a Cristo Jesús, mis hermanos, si realmente amamos o si le amamos a Él. Si nuestra vida ya ha sido dedicado para Él. De esa manera vamos a reflejar a Cristo. Hay unos versículos que he leído, solamente voy a mencionar. En Juan 14:31 dice: mas para que el mundo, fíjese, conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. En otra versión dice: pero yo tengo que obedecer a mi Padre, para que todos sepan que lo amo. ¿Cómo vamos a nosotros reflejar que amamos a Dios? Por nuestras obras, mis hermanos, en la manera que nosotros nos dirigimos, vivimos. La palabra hago aquí significa hacer, efectuar, llevar a cabo, producir, también celebrar, pretender, mostrar, ser activo, trabajar, vivir, practicar. ¿Cómo reflejo yo a Cristo? En la manera que yo practico mi vida aquí, en la manera que yo preparo, que yo realizo, que yo efectúo todo, mis hermanos. En otra versión dice: pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. En otra versión. ¿Cómo usted va a reflejar que ama a Dios? ¿Venir a la iglesia? Así como dice un pastor, cantar coritos es vivir. Es vivir. Ahora, tengo que aclarar esto, mis hermanos. Es muy importante que nosotros sepamos que todos los que estamos aquí aún no hemos llegado a la perfección. No somos perfectos aún todavía. Todos tenemos nuestros errores. Vamos a cometer errores, vamos a fallar, dependiendo qué tan espirituales somos. Y todos los que estamos aquí, mis hermanos, estamos en ciertos niveles espiritualmente. Alguna vez usted me va a ver actuar por medio de mi carne. Alguna vez me va a usted ver responder mal o ser un mal gesto. Alguna vez usted me va a ver haciendo otra cosa que no sea de Dios. Cosas sencillas, cosas simples. Todos estamos en un proceso, en una escuela, en un hospital. Todos estamos enfermos de pecados. Pero dependiendo cómo usted toma la medicina que el doctor le está dando, así se va a sanar. Pero si usted, cuando ya se siente mejorcito, deja el medicamento por un lado, pues difícilmente se va a curar. Ya me siento bien. Vayamos a Juan 18:37. Juan 18:37. Aquí, mis hermanos, Jesús estaba ante Pilato, a punto de ser crucificado. Pilato le dice: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y lo que sigue, mis hermanos. ¿Para qué ha venido al mundo nuestro Señor Jesús? Para dar testimonio a la verdad. Y después dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otro versículo dice: todas, tal vez le voy a decir al revésado, pero dice: todas mis ovejas oyen mi voz. Y ahora él dice aquí: todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Pero también dice, Él ha venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Dar testimonio de la verdad, de que ya hemos sido libres por la verdad, de que ya conocimos la verdad. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado por la verdad, mis hermanos. Ya no vivimos en una mentira, ya vivimos en la verdad. Ya nuestra vida ya no va a ser mentira. Si hasta el día de hoy usted ha dicho una mentira, mis hermanos, ya no diga mentira. No importando que usted vaya a la cárcel por decir la verdad, tenemos que decir la verdad. No tampoco, la mentira, mis hermanos, entra en la justificación también. Cuando usted se justifica por algo, no es que por esta razón, por X, ahí está mintiendo, se está tapando una verdad. No se justifique, siempre diga la verdad. Si me enfermé, me enfermé, pero no diga la otra cosa, mis hermanos, que no sea siempre la verdad. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Será que podemos llegar a este nivel, mis hermanos? Meditemos. Pensemos por un ratito. ¿Será que puedo decir, mira, mujer o varón que tú me escuchas, tal vez mis palabras no te van a convencer, pero que te convenza o que te haga convencer mi vida en la manera que vivo, en la manera que soy, para que tú conozcas que al Dios que yo amo está en mí y yo en Él. Este es algo maravilloso, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, la gente no creerá en nosotros. No cree en nosotros. Pero que vean lo que nosotros hacemos, que somos gente de fe, que somos también nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos no crean en la Biblia en este momento, pero van a creer por nuestros hechos, por nuestra fe. Ellos van a creer por nuestra fe, una fe inquebrantable, que cuando pase algo, está pasando alguna circunstancia, así como lo cantamos, aunque la higuera no florezcas, yo te alabaré, Señor. Tus hijos te van a ver llorando, tus hijos te van a ver sufriendo, pero que ellos vean, mis hermanos, que tú crees en un Dios vivo. Hace ratitos estábamos orando por la hermana. No sé si los que estamos aquí anteriormente, nosotros oramos antes del servicio, se dieron cuenta que su niña pequeña vino a abrazar a su mamá. Ellos se están dando cuenta que está pasando por un momento difícil, pero también se está dando cuenta de la fe que tiene en Dios. No solamente en la alegría, no solamente cuando todo nos está yendo bien, vamos a adorar a Dios enfrente de nuestros hijos, enfrente de la gente que nos rodea. Entonces van a decir, pues, ¿de qué Dios me estás predicando? ¿De qué Dios me hablas? Que vean una diferencia en nosotros, mis hermanos.
Que seamos verdaderos imitadores del Padre. Porque el Padre es santo. En 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos, póngase de pie y oremos. Mis hermanos, hay un reto. Hay un reto para usted y para mí. Si usted lo quiere tomar, lo puede tomar el día de hoy, y el día de hoy puede decir: quiero ser el reflejo de mi Padre. Quiero ser el reflejo de aquel que murió por mí. Quiero enseñarles a mis hijos qué es creer en Dios, porque también mis hijos, ellos me van a reflejar. Ellos también, si yo adoro, ellos también van a adorar, porque les estoy enseñando con mi vida. Seamos verdaderos, porque al Dios que nosotros adoramos y servimos es verdadero. Seamos íntegros, porque Él es íntegro. Seamos fieles, porque Él es fiel. Seamos humildes, porque Él es humilde. Seamos hombres y mujeres de valor o de valores, mis hermanos, con principios bíblicos. Seamos hombres y mujeres de compromiso, porque servimos a un Dios de pactos, un Dios de compromiso. Seamos hijos, mis hermanos, que reflejen al Padre. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Yo oro, Señor, por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Tal vez hay alguno que nos está escuchando. Que nuestro deseo, Señor, sea imitarte a ti, Señor. En todo, Señor, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Que tengamos una relación íntima contigo, Señor. Y que podamos decir como Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Jesús dijo: separados de mí nada podrán hacer. Y creemos esa palabra, Señor. Porque si yo soy un hombre, soy un padre que aún dudo de ti, mis hijos también dudarán, mis hijos no creerán de ti, Señor. Ayúdame a reflejarte como hijo, y ayúdame, Señor, a que mis hijos también te reflejen a ti por medio de mi vida, por medio de mi enseñanza, Señor. Yo quiero tener unos hijos que reflejen de ti, Señor. Y de esa manera estarán cumpliendo el mandamiento de honrar a sus padres. Y te van a honrar a ti, no solamente a mí, sino que te honrarán a ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Tú me has hablado a mí, Señor, mi Dios. Ahora ayúdame, Señor, a poner en práctica, Señor. Te pido, mi Dios, que tú me des hambre de ti, sed de ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, mi Dios.